El título de hoy es La obediencia que nos trae las mayores bendiciones espirituales. La obediencia que nos trae las mayores bendiciones espirituales. Lo encontramos en Deuteronomio 11 del 8 al 32. Bien, hemos estado viendo en estas semanas que Dios desea tener una relación de pacto con nosotros. Seguramente ese concepto ya se está sentando en nuestros corazones. Es tan importante para Dios que podamos tener una relación no rígida con Él o no de una manera fría, sino una relación de pacto que envuelve un gran compromiso, un compromiso que debe de tener toda relación, un compromiso de amor, un compromiso de obediencia con Dios, de servicio a Dios. Y Él, por supuesto, que ha cumplido y promete cumplir sus promesas con el pueblo de Israel de aquel entonces. Entonces, esta relación de pacto debemos recordar que no se basa en nuestra fuerza. Como vimos la semana pasada, se basa en las obras de Dios, en lo que Él ha hecho. Porque nosotros en nuestra fuerza no podemos amar a Dios, no podemos obedecer a Dios. Nuestro corazón es muy duro. En la palabra dice que no hay justo ni un uno. Nosotros no amamos a Dios en sí. Él es quien nos amó primero y quien hizo la obra espiritual de salvación de nuestras vidas para que en esa base nosotros podamos amar a Dios, obedecerle y servirle. Debemos comprender también que en esta porción bíblica, Dios desea que comprendamos que Él quiere bendecirnos. Pero estas bendiciones no debemos de malinterpretarlas. Porque superan las bendiciones materiales. Dios desea darnos, en primer lugar, bendiciones espirituales. Y son estas bendiciones las que no se pueden conseguir con la fuerza humana. Estas bendiciones espirituales no se pueden conseguir con dinero, con lo material. Es algo que solo Dios puede dar. Y es algo exclusivo de Él. Y esas bendiciones, Él las tiene reservadas para nosotros como su pueblo. Porque Él quiere bendecirnos. Él quiere prosperarnos. Empezando por el lado espiritual. Y nosotros necesitamos esa bendición. Es un poco triste, pero estas grandes bendiciones podrían ser rechazadas. Nosotros hoy, nuestro corazón debe estar humilde delante de Dios para recibir estas bendiciones, para aceptarlas. Es lo que Dios nos está dando. Bendiciones espirituales que las necesitamos en cada momento, hermanos. Por ello, vamos a describir la primera bendición espiritual que Dios desea darnos. Es la bendición de tener a Cristo. Hemos leído la porción bíblica, Deuteronomio 11 del 8 al 17, vamos a leerlo. Dice: guarden pues todos los mandamientos que les ordeno hoy para que sean fuertes. Para que sean fuertes. Y entren y tomen posesión de la tierra a la cual entran para poseerla, para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, una tierra que mana leche y miel, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entran para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará a ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y tardía, para que recojas tu grano,
tu vino nuevo y tu aceite, y él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Tengan cuidado de no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca fruto, y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. Es necesario leerlo de nuevo para comprender lo que Dios desea enseñarnos. Entonces, en primer lugar, tener a Cristo va a significar tener fuerza y autoridad espiritual. Cuando Moisés le dice a los israelitas que obedezcan para que sean fuertes, nosotros necesitamos la fuerza que viene de Cristo, la autoridad que viene de Cristo. Es posible que nosotros, cuando nos encontremos en dificultades o cuando nos sentimos tristes, acongojados, afanados, querramos que algo nos dé fuerza. Es algo natural de nosotros. Necesitamos fuerza para vivir. Somos débiles. Rápido caemos en la impaciencia, nos afanamos, nos entristecemos. Necesitamos fuerza. Fuerza física, fuerza mental, pero por sobre todo, necesitamos fuerza espiritual. Y en Cristo podemos obtener la fuerza espiritual, esa fuerza que viene de Dios, porque necesitamos esa fuerza, la cual no proviene de nosotros, ni del mundo, ni de otra persona o alguna cosa. Eso solo Dios lo ha reservado para nosotros y solo viene de Dios. ¿Por qué necesitamos fuerza espiritual? Es probable que quizás no sepamos que nuestras batallas las deliberamos con fuerza espiritual. Pero nuestras batallas, dice el apóstol Pablo, que no son carnales, sino son espirituales. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestras batallas, hermanos, tienen raíz espiritual. Y por eso necesitamos la fuerza de Cristo y la autoridad de Cristo para poder vencer esas tinieblas, el poder del pecado que trabaja constantemente y nos hace caer. El pecado trabaja en nuestras emociones, en nuestra mente, nos afana, nos hace pensar lo incorrecto, nos hace caer en malos pensamientos y todo eso nos lleva al desastre. Por eso necesitamos fuerza espiritual, que la hallamos solamente en Cristo. Cuando Moisés les dijo esto a los israelitas, recordemos que iban a pelear contra los cananeos. Y en Canaán habían 7 naciones. Pero todas las 7 naciones eran naciones más fuertes y más poderosas que Israel, en armamento, por supuesto, en ejército. Pero Dios les dice, fortalézcanse, obedézcame para que sean fuertes. Mientras ellos encontraban su fuerza en las cosas físicas y materiales, nosotros, o el pueblo de Israel, encontraba su fuerza en la obediencia a Dios. Encontraba su fuerza en la lealtad a Dios. Nosotros la encontramos en Cristo. Porque el enemigo es más poderoso que nosotros, es cierto. El pecado, como dice el libro de Romanos, se enseñorea de nosotros. Por eso necesitamos la fuerza espiritual y la autoridad espiritual que viene de Dios y que se encuentra en Cristo. Por eso es que la mayor bendición que podemos tener, hermanos, es tener a Cristo. Esa bendición es suprema y no puede ser menospreciada. No debemos menospreciarla.
Es una bendición que Dios quiere darnos. Él quiere que tengamos a Cristo. Que dice en 1 Juan 5, del 11 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y en eso se concluye la vida de fe, en tener a Cristo o en no tenerlo. Con Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo, aunque tengamos muchas cosas en esta tierra, no tenemos nada. ¿Qué más encontramos dentro de Cristo? Encontramos una nueva identidad. Una nueva identidad. ¿Qué pasaba en ese entonces cuando Moisés les habló a los israelitas? Moisés comienza a describir cómo era la tierra en Egipto y comienza a comparar. Comparó la tierra de Egipto con la tierra de Canaán. Y Moisés declaró que la tierra de Canaán era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra muy buena, que podía dar una buena cosecha. Y al comparar estas dos tierras, Moisés dice que en Egipto, para que la gente pueda vivir, había un sistema artificial de riego, lo que implica la fuerza del ser humano. Sin embargo, en la tierra de Canaán, el sistema de riego le iba a dar Dios. Dios mismo iba a habilitar las lluvias, porque dice en la palabra que Él mismo cuidaba la tierra de Canaán. Esto nos habla de algo que Dios ha hecho, en donde Dios ha intervenido. Una tierra en donde está haciendo entrar a los israelitas, una tierra buena, una nueva tierra para ellos. Para nosotros es tener una nueva identidad. La tierra de Canaán para nosotros es tener una nueva identidad. Porque es donde Dios interviene en nuestra vida. Dios interviene milagrosamente y cambia nuestro estado espiritual. Porque antes, nosotros que no teníamos a Cristo, no éramos hijos de Dios. Y todo era nuestra fuerza, todo era nuestro humanismo, nuestro propio método. Y eso solamente nos lleva a la escasez, al desastre. Porque antes, pues, vivíamos en Egipto, ¿no? Pero la nueva tierra no es esa identidad. La nueva tierra es donde Dios es nuestro Padre, donde Él vela por nosotros, donde Él nos cuida. Antes, dice en Juan 8:44, éramos hijos del diablo. Pero ¿qué dice en Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron a Cristo en su corazón, serán hechos hijos de Dios. Es un cambio de identidad. Un cambio de identidad, hermanos. Dios nos introduce a una nueva identidad en Cristo. Pero ¿cómo obtenemos esto? Solamente dentro del Evangelio. Tenemos una nueva identidad solamente dentro de Cristo. Él nos da un nuevo corazón que dependa de Él, que ya no use sus propios métodos. Porque el Hijo de Dios se caracteriza por eso, por no usar sus propios métodos, su fuerza, lo artificial, como antes, en aquella tierra, ¿no? Sino que el Hijo de Dios se caracteriza por tener su Padre espiritual, que es Dios, y confiar en Él. Es una nueva identidad, aplica el método de Dios. En tercer lugar, tenemos el respaldo de Dios. Luego de que Moisés describe la tierra, Moisés describe la lluvia y habla de la lluvia como una provisión de Dios, como ese respaldo de Dios. Esa lluvia que vendría a su tiempo es la intervención de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer, hermanos. ¿Y por qué viene la autoridad a nuestra vida, la identidad a nuestra vida y el respaldo
a nuestra vida solamente ¿por qué? Por tener a Cristo. Y eso es gracia. Eso no viene con nuestra fuerza, es imposible. Solamente viene a través de tener a Cristo. Por eso es que Cristo se constituye como la primera bendición espiritual que Dios desea darnos. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Y de eso habla este último punto. Si tenemos a Cristo, si no tenemos a Cristo, pues no tenemos nada. En el verso 16 y 17, Moisés les dice a los israelitas y les advierte contra la desobediencia, que si desobedecen va a ocurrir todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. No tendrían lluvia, la tierra no daría su fruto, los animales no comerían. ¿Y qué pasaría con ellos? Morirían. ¿Todo por qué? Por la desobediencia. Hermanos, todo depende si tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo tenemos la bendición. Si no tenemos a Cristo, la maldición. Y Moisés va a hablar en esos términos, aunque parezcan términos muy fuertes. Va a hablar en términos de bendición y de maldición. Quizás no sabemos y puede ser que estemos en maldición. Que Dios haya cerrado las compuertas del cielo y que no haya lluvia para nuestras vidas y solamente estemos en sequedad espiritual, en debilidad constante, en falta de fuerza espiritual constante, perdiendo las batallas ante el pecado, ante Satanás constantemente, cayendo de mal en peor constantemente. Solamente eso, el Espíritu Santo nos puede ayudar a discernir cómo está nuestro corazón ahora, hermanos. Pero Dios reserva en nosotros una segunda bendición. Esta segunda bendición, luego de tener a Cristo, quiere darnos esta bendición de tener un nuevo estilo de vida en Cristo. Entonces, no es solamente Cristo, sino que nos va a dar una más, un nuevo estilo de vida. Y vamos a leer. Graben pues estas palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano, y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él, o siguiéndole a Él, entonces el Señor expulsará de delante de ustedes a todas estas naciones, a las 7 naciones de Canaán, y ustedes desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde pisa la planta de su pie será de ustedes. Sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates, hasta el mar occidental. Nadie les podrá hacer frente. El Señor su Dios infundirá, como Él les ha dicho, el espanto y terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Un nuevo estilo de vida que nos da Dios cuando tenemos a Cristo, es lógico que Él nos haga perseverar en Cristo. No nos da la salvación para luego deshacernos de esta salvación inmediatamente, sino que nos da la salvación en Cristo, nos libera del poder de Satanás, del pecado, del sufrimiento y del dolor, porque el sufrimiento, el dolor, el afán, todo es consecuencia de ese problema espiritual, de estar atados por el enemigo. Él desea ahora darnos un nuevo estilo de vida, que es dar ese testimonio de Cristo.
dar ese evangelio constantemente. Y eso quizás es algo muy nuevo para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a una vida que no se dedica a Dios. Sin embargo, Dios nos va a decir: yo te quiero bendecir con un nuevo estilo de vida, una vida de testigo, una vida de evangelista, que en donde te encuentres, a lo que te dediques, Él quiere hacerte un testigo. Y esa es una bendición de vida, porque nos va a librar de estar atados a este mundo, de estar atados a nuestro propio pensamiento, a nuestro yo. Él desea bendecirnos con este estilo de vida, de enseñar la palabra y ser testigos. En el verso 18 vemos que los padres de familia de Israel tenían que grabar los mandamientos, tenían que grabarlos, tenían que aprenderlos para que luego los enseñen a sus hijos. Los padres tenían que enseñar a sus hijos a amar a Dios, tenían que enseñarles a obedecer a Dios, porque si sus hijos amaban a Dios y obedecían a Dios, Dios mandaría las lluvias. Ellos se saciarían y las generaciones continuarían, permanecerían en la tierra. Por eso era tan importante que los padres enseñen a sus hijos a amarle, a amar a Dios. Por supuesto, primero a que tengan el testimonio de Dios, ¿verdad? Eso es lo primero, para que ellos puedan amar a Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que les cuenten cómo Dios los había liberado de Egipto. Esa es la salvación de Dios. Nosotros también. Nosotros debemos de tener esto en nuestro corazón. Grabar la palabra. Grabar la palabra constantemente y enseñarlos. Enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestra familia, para que ellos también amen a Dios, obedezcan a Dios y no sean malditos. Y no caigan en maldición, para que las compuertas del cielo no se cierren para sus vidas. Por eso es que una vida que graba el Evangelio y que enseña el Evangelio a su familia, a sus hijos, es una vida que ha entendido el problema fundamental del ser humano y cuál es la respuesta única para ese problema. Ha entendido de verdad el plan de Dios, el deseo de Dios, y esa vida es bendecida. Esa vida es bendecida. Nuestro corazón debe de sufrir un cambio en este momento para que pueda ser inclinado para Dios, inclinado en humildad para Dios. Esta es una vida también que entiende la bendición de Dios. ¿De dónde proviene la bendición de Dios? Porque yo sé que si le doy la palabra a alguien, Dios verdaderamente lo va a bendecir. Porque esa persona puede ser que piense que es bendecida por cosas, por ejemplo, netamente materiales. Pero ¿qué dice en la palabra? Que tu corazón no se enfatúe, que tu corazón no se engañe y sirva a otros ídolos. El corazón es muy susceptible al engaño, hermanos. Y vamos a pensar muy rápidamente que esto de aquí es bendición, esto de allá es bendición. La bendición, aunque pueden ser cosas buenas, estamos viendo ahora cuál es la verdadera bendición. Recuerden que los israelitas podían llegar a morir incluso en una buena tierra. Por eso, por más que hasta seamos millonarios quizás, puede ser que estemos en maldición. Por supuesto que sí. Si no tenemos a Cristo y si no tenemos esta vida de transmitir a Cristo a nuestras familias.
Esta también es una vida que comprende la autoridad y el respaldo de Dios, entiende que Dios pelea sus batallas, entiende que es Dios quien interviene milagrosamente, por supuesto, y como Él lo desea en la vida de cada uno. Porque nosotros, hermanos, no podemos solucionar nuestros problemas, esa es la verdad. Todos los problemas tienen raíz espiritual, está en el Génesis 3, y solo Cristo pudo resolver ese problema espiritual. Ahí debe ir nuestro pensamiento. Tenemos la bendición de vivir como evangelistas, como testigos de Cristo. Hermanos, es una bendición. Nunca digamos que es una carga. Nunca digamos que es un peso. Nunca. Sino miremos como una bendición. En el momento que nuestro corazón esté pensando que eso no es para mí de repente, oremos a Dios para que Él quiebre nuestro orgullo, Él quiebre nuestros malos pensamientos, porque ahí estamos enjaulados por el pecado. Que Dios haga su obra en nosotros, hermanos. Finalmente, hay una tercera bendición que Dios tiene preparado para nosotros, y es la bendición de tener victoria en Cristo. ¿Será que si tenemos a Cristo y vivimos una vida de evangelistas, tendremos victoria en todo? ¿Qué dice Romanos 8:28? Que sí, la victoria está garantizada. Hermanos, Dios va a ser exclusivo en esto, que solamente en Cristo podremos tener victoria. Leamos estos versículos. Dice: porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose o siguiéndole a Él, entonces el Señor expulsará de delante de ustedes a todas estas naciones, y ustedes desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde pise la planta de su pie será de ustedes. Sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates, hasta el mar occidental. Nadie les podrá hacer frente. El Señor su Dios infundirá, como Él les ha dicho, el espanto y terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Si obedecemos a Dios, ¿cómo obedecemos a Dios? Primero es tener a Cristo, ¿no? Tener el testimonio de Cristo, la obra que Él ha hecho. Luego amarle a Él, servirle, porque sería incorrecto o ilógico no servir a Dios luego de tener a Cristo, ¿no? Si estamos en esa constante vida, en ese constante movimiento, hermanos, el resto se encarga Dios. De repente decimos, y el trabajo, y esto, y el estudio. Nuestra mente ha sido educada de acuerdo a este mundo. Romanos 12 dice el apóstol Pablo, no se conformen a este mundo. Aquí no estamos hablando de que no estudiemos o no trabajemos, sino de sencillamente tener la bendición de Dios, de tener a Cristo. Y nada puede impedir eso. Nada puede impedir tener a Cristo, hermanos. Nada puede impedir vivir una vida de evangelista. Nada. Absolutamente nada. Dios se encargará de darnos la victoria, por más difíciles que sean nuestros problemas. Y ahora que sabemos que nuestros problemas tienen raíz espiritual y que solo Cristo lo puede solucionar, con más razón depositemos nuestra confianza en Dios para tener victoria en nuestra vida. Por eso la palabra nos insta a tener en cuenta estas tres bendiciones para optar por Dios, para no rechazarlo, sino para decir, yo quiero esta bendición, Señor. Yo quiero que tú me bendigas. Que tú mismo, Señor, me bendigas, que tú mismo me des esa lluvia. La victoria también la tendremos, ¿por qué, hermanos? Porque las promesas de Dios se cumplen sí o sí. La promesa de Dios en Cristo ya se cumplió incluso. Romanos 8:2, 1 Juan 3:8. Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para deshacer el poder del pecado. Ya hay victoria en Cristo sobre todo lo que nos ata, sobre toda la oscuridad,
Porque recordemos, los problemas que tenemos vienen de esos problemas fundamentales espirituales. Dios, hermanos, nos ha dado autoridad espiritual. Autoridad espiritual para aplicarla en Cristo. Tendremos victoria sí o sí, por más difícil que sea el problema. Tendremos victoria solo en Cristo. Vamos a concluir. Reservé estos últimos versículos porque Moisés va a dar una enseñanza muy gráfica en donde va a poner dos montes. Un monte representa la maldición y un monte representa la bendición. Y Moisés da la instrucción para que esto lo hagan cuando él muera, ya cuando entren en Canaán. Y lo llegan a hacer en el libro de Josué, capítulo 8. Josué llega a hacer esto. Llega a citar a todos los israelitas, a congregarlos y a decidir. ¿Quieren la bendición o quieren la maldición? Y Dios nos pone esos términos hoy. No hay término medio hoy, hermanos. Es posible que después del sermón rechacemos esto. Es impensable, ¿verdad? Pero es posible que sigamos nuestra vida como siempre. Hermanos, no endurezcamos nuestros corazones. Se trata de ser bendecidos o maldecidos por Dios. Dice estos versículos: miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino al este, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá frente al Gilgal, junto al encinar de Moré? Porque ustedes van a pasar el Jordán, o sea, van a entrar en Canaán, para ir a poseer la tierra que el Señor su Dios les da, y la tomarán y habitarán en ella, y tendrán cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de ustedes. Es posible, hermanos, como estaba diciendo, rechazar esta suprema bendición, estas tres supremas bendiciones. No lo hagamos. No lo hagamos. Hoy escojamos la bendición. Escojamos tener a Cristo, ser sus testigos y tener siempre la victoria. Necesitamos esta bendición con urgencia, hermanos. La necesitamos. Asegúrate hoy de escoger la bendición y no endurezcas tu corazón. Acompáñenme a orar. Les invito a inclinar sus rostros en donde se encuentren, quizás a cerrar sus vistas para orar sinceramente delante del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra de hoy. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Constantemente, Señor, nos hemos alejado de ti. Hemos decidido por la maldición. Perdónanos, Señor. Hemos decidido servir a otros dioses, lo material, servir al dinero, cuando nada nos debe impedir servirte a ti, Señor. Reconocemos que es nuestra terquedad, nuestro orgullo, Señor. Perdónanos. Pero reconocemos, Señor, que tú has expuesto la bendición delante de nosotros. Y te agradecemos porque nos has dado gratuitamente a Cristo, sin merecerlo, Señor. Cristo ha muerto y resucitado por nosotros para salvarnos del poder del pecado, para perdonarnos, para salvarnos de las garras de Satanás, de donde vienen todos los problemas que hoy tenemos, Señor. Padre Santo, hoy confesamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Confiamos en ti, Señor, y decidimos por ti. Queremos tener a Cristo en nuestra vida, Señor.
Queremos ser testigos de Cristo, Señor, durante toda nuestra vida, como aquellas personas que conocen tu plan, el deseo que tú tienes de salvar a otras personas, Señor. Padre Santo, y te agradecemos por la victoria que nos darás y que ya nos das, Señor, en Cristo, en toda situación, por más difícil que sea. Señor, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.